¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Una última mirada bien especial porque recién acaba de ocurrir hace muy poquito rato un acuerdo, finalmente, Acuerdo por Chile se llama, entre una vasta gama de partidos políticos, tanto los antiguos como los recientes, en torno a la posibilidad de generar una nueva constitución, algo que se pensó quizás después del plebiscito de salida que iba a costar mucho más. Tomó 2 meses, es cierto. Pero es bien interesante conversar, ahora ahí cuando está fresquito y recién salido del horno este acuerdo, con algunas de las personas que han formado parte de esto. Conversamos con Paulina Bodanovich hace no mucho tiempo por acá sobre justamente cómo se podía dar esto. Paulina, tú diriges el Partido Socialista y la pregunta es, ¿qué te parece? Así en frío, así bien congelado, en frío recién. A ver, aquí lo tengo. Mira, yo creo que... Acuerdo por Chile. De 1 a 7, ¿qué nota saca? Mira, yo creo que tiene la mejor nota porque, bueno, muy buenas noches, Fernando. Creo que logramos conciliar dos cosas que aparecían totalmente contrapuestas y donde estábamos atrincherados cada uno en lo suyo. Por una parte, el sector de Chile Vamos y Amarillos, que querían este órgano designado con preponderancia de expertos que fueran designados, y por otra parte nosotros, y particularmente del Partido Socialista, que impulsábamos el 100% electa. Y logramos conciliar algo que era inconciliable, que era 100% expertos y 100% electos. Entonces, desde el punto de vista de lo que significó dar cabida a estas dos propuestas, de una forma que permitan el diálogo, por una parte, que tenga los expertos y expertas que creemos que es necesario que contribuyan ad honorem, además, con un anteproyecto, pero que esa discusión política esté radicada en este órgano electo. Esto va a ser, entonces, para ponerlo en tus palabras, esto es una designación de expertos por parte del Congreso y una elección de consejeros, que hoy día se llaman consejeros, ya no se llaman convencionales ni constituyentes. Bueno, los órganos van a ser la comisión experta, que son comisionados y comisionadas en paridad, 24, nombradas, elegidas por el Congreso, porque tiene que haber una nómina que escojan los parlamentarios. Esto tiene una lógica, que hoy día el Poder Constituyente, de acuerdo a nuestra Constitución, está radicado en el Congreso. Por lo tanto, ellos están haciendo una delegación a los comisionados, ¿cierto? Y comisionadas. Estas van a ser personas de reconocida trayectoria, de una experiencia académica, profesional, que les permita tener esa calidad. Y por otra parte, tenemos el órgano electo, que hemos bautizado como Consejo Constitucional. Así es. Cuyos consejeros y consejeras serán 50, elegidos con las reglas del Senado y que debieran empezar a trabajar, esperamos, en mayo próximo. Esa es una cosa bien interesante, Paulina, porque con las reglas del Senado, entendamos, el Senado tiene una mayoría potente, no tan gigantesca, pero potente, de la oposición, y fuerte presencia de la oposición. Y sin embargo, yo lo digo esto no para decir que, oye, ¿cómo fue posible que aceptaran una cosa como esa? No, es al revés. Me parece que ceder en el órgano que va a generar a los consejeros, que es esta distribución senatorial, sabiendo que el Senado tiene una presencia muy fuerte de oposición, no te digo que es un acto de generosidad, pero es una cesión nada menor. Bueno, mira, sabemos que electoralmente hay una subrepresentación de ciertas áreas territoriales que no nos favorece y que demuestra también que hemos actuado con responsabilidad de país, con una mirada no con la calculadora en la mano, sino que pensando en que es necesario tener esta nueva Constitución. Por lo tanto, el resultado electoral
también va a constituir un desafío. Yo creo que es la oportunidad que tenemos los partidos políticos de mostrar claridad en las propuestas, claridad en lo que va a ser el actuar de nuestros consejeros y consejeras, para que la gente también se entusiasme y apoye las propuestas que vamos a presentar. Hemos pensado en que esto tiene que ser no tan dirigido el voto a la persona, sino a la propuesta colectiva. Paulina, firmaron una serie de partidos, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política, Partido Demócrata Cristiano, Radical, Los Liberales, Partido por la Democracia, el Partido Socialista de Chile, Partido Comunista de Chile, Partido Comunes, Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática y Acción Humanista, y los movimientos Amarillos por Chile, Demócratas y Unir. Interesante una cosa, en el anterior intento constitucional, Paulina, y creo que lo conversamos alguna vez cuando estábamos juntos, hubo un énfasis, yo te diría, quizás sobredimensionado a las luces de hoy, de incluir y que vengan los independientes. Y eso, de alguna manera, desordenó mucho las cosas. ¿Hay alguna diferencia en esta forma? Porque los independientes van a tener que generar algún grado de pacto con los partidos. Claro, los independientes, como es en todas las elecciones, porque en el acuerdo anterior se hizo una excepción. Sí. En todas las elecciones los independientes pueden ir incluidos en las listas de los partidos. Por lo tanto, esta es una elección donde se va a seguir la regla general. No vamos a innovar en esto, sí vamos a innovar en el tema de las cuotas indígenas, porque se ha señalado que van a incorporarse de acuerdo a la participación electoral, no con un porcentaje como fue en la ocasión anterior, y hemos perseverado, digamos, en una muy buena práctica que es la paridad. Ambos órganos van a ser paritarios, tanto la comisión experta como el órgano redactor van a tener paridad. Ahora, Paulina, déjame preguntártelo así, pero en realidad lo que estoy haciendo es de un candor, por no ponerlo así, pero ya casi ingenuo. ¿Cómo lo tomó tu partido? Conversándolo tú con tu gente en la mesa directiva o con los militantes del Partido Socialista? Firmaron, pero ¿están entusiasmados con esta nueva posibilidad? Mira, nosotros hemos hecho una conversación y un diálogo permanente al interior del partido. Teníamos un mandato de nuestro comité central que era un órgano 100% electo, entendiendo que la discusión tiene que darse con ciudadanos y ciudadanas que sean electos a ese efecto, y por lo tanto ese mandato está cumplido. Por otra parte, en los aspectos más técnicos, podríamos decir, esto de los que sea de acuerdo a las reglas del Senado, etcétera, lo conversamos en Comisión Política, donde se acordó que el fin superior era llegar a un acuerdo y tener una nueva constitución para Chile. Y hoy día en la reunión de mesa que se hizo a la hora de almuerzo, yo me conecté telemáticamente, relaté los términos del acuerdo que estábamos llegando y conté con la aprobación de todos los participantes en la mesa, entendiendo que hay que sacrificar algunos aspectos, pero que lo más importante es tener una nueva constitución. Yo creo que algunos compañeros y compañeras sentirán que no es lo que querían, no es lo que esperaban, no es el óptimo, pero creo que es un muy buen acuerdo porque nos permite no solo diseñar esta nueva constitución en un ambiente de diálogo, que es muy distinto al ambiente que se dio el anterior proceso, sino que también, y por eso se llama Acuerdo por Chile, preocuparnos de otros temas que planteamos durante estos 3 meses de discusión, como la modernización del Estado, un rediseño del sistema político, porque sabemos que son temas que cuesta abordar en el Congreso, porque hay incumbentes, hay decisiones que son más urgentes y por lo tanto también esas decisiones van a poder ser revisadas por alguna mesa que trabaje y ponga al día esos temas importantes, además de apoyar, por cierto, los acuerdos de seguridad pública en materia tributaria y previsional, que también fue parte de la conversación. Ahora, entonces esto es más que solo la nueva Constitución, es un acuerdo de gobernabilidad. Sí, es interesante
el acuerdo, estoy viendo, porque en estas bases constitucionales, que son como, digamos, las reglas del juego básicas, de entrada se sostiene que hay Senado y hay Cámara de Diputados. O sea, lo anterior no va a ser ni siquiera discutido, digamos. ¿Ah? Se mantienen como bases fundamentales la situación bicameral del Congreso. Los tres poderes del Estado separados y Estado. El poder legislativo bicameral, pero ahí agrega una frase que dice sin perjuicio de las atribuciones que se le puedan conferir. Exacto. Por tanto, se puede discutir si agregarle, sacar, eso va a ser discutible. Ahora, mantenemos lo que es la tradición republicana del país. Con mantener que es una república democrática, un Estado unitario, que los emblemas son el himno, la bandera. Y eso etcétera. se dice a priori para que claro, quede claro. Porque creo que son cosas que para la ciudadanía y para nosotros que estuvimos sentados en la mesa también son importantes. La bandera es un símbolo que nos une a todos, a todas, y por lo tanto es importante que se consigne como algo que es relevante. Por lo tanto, y por supuesto que Chile es una república, que vamos a respetar los tratados internacionales, etcétera. Entonces, son como las bases del acuerdo del 15 de noviembre, estas son mucho más completas y sobre todo, yo te diría que para nosotros como alianza de gobierno, como Partido Socialista y como progresismo, porque dentro de lo que fue nuestra bancada, digamos, estaba también integrado la democracia cristiana, se integraron demócratas también al final. Te diría que es muy relevante que se consagre unánimemente y transversalmente que vamos a establecer en esta Constitución un Estado social y democrático de derecho. Nos parece fundamental el reconocimiento de que ese Estado que hoy día está replegado, que no puede dar satisfacción a las necesidades sociales y a los derechos sociales, finalmente lo reconozcamos todas, todos y que quede establecido en esta nueva Constitución. ¿Hubo, Paulina, comunicación con el gobierno respecto de cómo iba avanzando el contenido de esto? Mira, por lo menos yo me comunicaba con la ministra Analía Uriarte, que estábamos en permanente contacto. Yo creo que cada uno ahí estábamos conectados, porque evidentemente, sobre todo después del viernes, que fue una jornada en que salimos muy apesadumbrados, porque habíamos tenido muy buenas discusiones y todo, pero fue como que llegamos al último día, a la última hora, y recibir una bofetada. Por lo tanto, después de eso, el fin de semana seguimos en conversaciones, entre nuestros partidos, con los partidos de la derecha, en fin, tratando de que esto hoy día sí fuera el día. Y por lo tanto creo que todos los esfuerzos que hemos hecho y que hicimos durante el fin de semana hoy día se han visto reflejados en este acuerdo que estuvimos escribiendo hasta las 9:05 de la noche a 3 computadores. Estábamos ahí Diego Chalper, Diego Ibáñez y yo, con Google Doc. Sí, no, te pregunto lo de cuál es el input o la comunicación con el gobierno, porque tú ves los partidos que firmaron, están todos los partidos de gobierno, no están todos los de oposición, no está Republicano. Está Chile Vamos. Sí, de Chile Vamos, no está Republicano, ni tampoco el Partido de la Gente, pero sí hay partidos que habían manifestado bastante reticencia respecto de este tipo de conversaciones y que sin embargo terminan firmando. El Partido Comunista de Chile, por ejemplo, Comune. En fin, hay ahí una situación que no te estoy pidiendo que me cuentes lo que probablemente lo vas a escribir en tu biografía, de los detalles que nadie sabe sobre cómo se gestó lo que el acuerdo no se vio con del Chile, acuerdo. pero, a ver, ¿hubo algún momento en que esto estuvo estoy hablando en esta última oportunidad, por no salir? Yo creo que hubo algunos momentos complejos y que fundamentalmente tenían que ver con que el órgano, digamos, que
que conociera de esta nueva constitución el órgano fuera 100% electo. Entonces creo que ahí hubo tensiones que se produjeron. La jornada del jueves en la noche fue compleja, y el miércoles, porque finalmente había algunos que estaban por firmar o más proclives a esta convención mixta, que era integrada por 70% de electos y un 30% de delegados del Congreso con derecho a voto dentro de la convención o del órgano que en ese momento todavía no tenía nombre. Entonces yo creo que ahí fue mucho más complejo porque tanto el Partido Comunista, Comunes, que no estaba presente en la negociación, porque esta era negociación de una mesa que se suponía que era más chica, pero que un día ya había como 30 personas en la mesa, pero el Partido Comunista y yo éramos los Partidos Socialistas, éramos los que estábamos por el órgano 100% electo a ultranza, digamos. Entonces creo que ahí ese día fue como complejo. Y luego el viernes, como te digo, porque sentíamos que habíamos hecho todas las propuestas posibles para llegar a acuerdo, que los expertos fueran elegidos, si es que querían integrar el órgano, que si no fueran elegidos por el Congreso y no integraban el órgano. ¿Y qué desbloqueó esa situación? Las conversaciones que tuvimos durante el fin de semana, porque finalmente ahí fuimos llegando a este modelo de que separáramos, en el fondo, como te decía yo al principio, el 100% experto y el 100% electo. Entonces, cuando llegamos a esa fórmula, pudimos avanzar, y Diego Chalper hoy día llegó con una propuesta mucho más elaborada de lo que habían sido estas conversaciones durante el fin de semana, y finalmente fue más fácil poder avanzar. Pero la propuesta, nosotros anoche nos reunimos en mi casa, toda la alianza de gobierno, y discutimos acerca de este punto y acordamos que era una buena fórmula. Así que hubo momentos tensos, pero yo creo que nunca hubo esa reticencia que se puede pensar respecto, por ejemplo, que tú me decías del Partido Comunista o de Comunes o el Frente Verde Social, que en algunos minutos, claro, hubo tensiones porque había cosas, por ejemplo, que se incorporara que íbamos a tener un Estado regional. Flavia Torralba insistía mucho en ese tema, lo discutimos doctrinariamente por varias horas. Bueno, entonces son cosas que fueron añadiéndole conversación a esto y dándole densidad, pero que finalmente no quedaron, pero que sin duda se pueden dar en la discusión constituyente final. Sin duda, lógico. Ahora, déjame entrar en el tema de los expertos. Que esa es una y expertas. Y expertas. Yo pedí que se llamara comisión experta, porque le habían puesto comité experto. Ya. Entonces dije comisión experta para que sea en femenino, porque nadie va a decir los expertos y expertas. Perfecto. Pero el concepto de experto o experta asociado a la Constitución tiene inevitablemente casi una suerte de invisibilización de sesgo, porque los expertos todos no son amebas, no son neutros, no son personas que acaban de llegar porque son expertos y tienen grandes títulos y son académicos. No son extraterrestres. Claro, son extraterrestres que acaban de llegar y van a... No, son personas que viven insertos en esta realidad, que probablemente tienen posiciones muy... sin embargo, Paulina, en términos de comunicación, da la sensación de que el experto se ve como una persona que es casi independiente. Por eso nosotros éramos, cuando digo nosotros, la Alianza de Gobierno, éramos muy contrarios a introducir los expertos y expertas como constituyentes o como convencionales o como comisionados, como le vamos a llamar ahora. ¿Por qué? Porque el experto, cuando entra a debatir, se transforma en un ser político. Su expertise queda al lado, y yo se lo ejemplifiqué a Christian Worken. Le dije, mira, yo soy abogada, pero yo hoy día soy presidenta del Partido Socialista de Chile, y desde el 11 de junio que asumí, mi título de abogado quedó colgado en mi oficina. Yo no estoy ejerciendo como abogada, yo soy política hoy día. Entonces, esa es la diferencia. Tú tienes, cuando entras al área política, a la discusión política, tu expertise te sirve, pero no es tu herramienta base.
¿cierto? El asesor, nosotros decíamos que entren los expertos, pero que sean asesores como en el Congreso. En la mesa se sienta el Ejecutivo, se sienta el parlamentario y su asesor se sienta en una silla atrás que le pasa la documentación o el consejo cuando es requerido. Entonces, esa era la discusión que teníamos. ¿Cómo integrábamos el conocimiento del experto y de la experta a este órgano, pero sin que se transformara el experto en protagonista del asunto? ¿Cómo se designa ahora en esta nueva forma a los expertos? 24 son. La comisión experta va a estar formada por 24 personas, haciendo también un guiño a lo que fueron... Sí, eso quedó clarito. Sí. A ver, lo dijeron ahí, que un guiño que, una vez más, vuelve a quien era el presidente de la comisión del 24, fue Manuel Sangüesa y fue Patricio Aylwin. Así es. Por lo tanto, es un guiño a eso, pero fundamentalmente tiene que ver con que el número sea dividido. 12 van a ser elegidos por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado. Y cómo en proporción a las fuerzas políticas que estamos suscribiendo este acuerdo. De manera tal que hay unas proporciones que yo ya no logré retener, pero también hemos hecho un acuerdo que no quedó escrito, pero sí donde todos hemos explicitado que queremos realmente poner a las personas que estimamos que, y ahí viene el tema que decías tú, no son personas que cayeron del santo cielo, que son impolutas, que no tienen una opinión o una posición política, pero que esa posición política, por cierto, va de la mano de su calidad académica, profesional, del aporte que pueden hacer con una cierta visión que es coincidente con la de las fuerzas políticas que lo van a nominar, pero que tiene que ver por sobre todo con la calidad y el aporte que va a poder hacer a ese texto que va a servir de base para la discusión. Déjame preguntarte una cosa que fue muy comentada en la anterior convención, que era estos grupos que podían llegar a hacer presentaciones y que iban a la convención, los escuchaban, se juntaban. Acuérdate que la convención viajó a distintas partes del país para tomar contacto con los territorios. Ese tipo de cosas está ausente, ahora se concentra básicamente en este grupo de 50 personas. Mira, el acuerdo que nosotros escribimos, como te decía yo, hasta las 9:05 de la noche, no contempla todo lo que acordamos. Hay cosas que no están escritas, por ejemplo, la participación ciudadana, que nos parece importante y fundamental que se realice, que el órgano constituyente tenga la posibilidad de tener contacto. Claro, y recibir la opinión. ¿Y en eso hay consenso? Hay total consenso, eso va a quedar registrado en el reglamento se va a aprobar como una ley. No va a ser el órgano incumbente el que se dicte su norma, por lo tanto va a haber una discusión en el Congreso que señale cómo se va a recibir esto, y preliminarmente nosotros pensábamos que era una buena idea que a través de las universidades nacionales y regionales se pueda coordinar, porque las universidades tienen una cierta imparcialidad, ¿cierto? Que coordinen a distintos actores que pueden ser los municipios, las gobernaciones, y puedan desde ahí recabar la información o tener el contacto y poder conversar con la ciudadanía a través de estos medios. Es algo que va a quedar registrado en el reglamento y la discusión la va a hacer el Parlamento. Pero eso significa que van a haber contactos también de los consejeros ahora con ciudadanía. Claro, eso es lo que nos interesa y que lo discutimos largamente hoy en la tarde, cuando estábamos ya como en la parte más digamos, de los detalles que eran importantes, porque los detalles, como hay un dicho que, que el diablo mete la cola en los pequeños detalles, ¿no? Entonces estábamos viendo paridad, estábamos viendo escaños para pueblos indígenas, estábamos viendo participación ciudadana, que eran temas muy relevantes, que no son, digamos, menos importantes, al contrario, son muy, muy importantes. Y ahí acordamos este sistema que no quedó escrito porque ya la verdad es que no teníamos tiempo de seguir introduciéndole más detalles al acuerdo que liberamos, pero que va a ser parte del proyecto de reforma constitucional. Este acuerdo es la base de un
proyecto que en este momento están redactando nuestros expertos que tienen ordenado no dormir por 2 días hasta sacar el proyecto para poder ingresarlo esta semana. Sí, eso también es una cosa consensuada, digamos. Claro, o sea, hay que escribir el proyecto de reforma constitucional, que lo van a escribir los abogados que nos asesoran, y ese proyecto debiera tratar de entrar esta semana al Congreso por moción parlamentaria. Vi que el nuevo quórum es 3/5 en prácticamente todo, ¿no? El 2/3 me imagino que va a quedar quizás para la discusión interna de los artículos de la Constitución, pero no, mira, no en esto. El quórum de 3/5 es un quórum intermedio que nos parece que en este caso es necesario también contar con más votos, digamos, o sea, que no quedemos atrincherados en posiciones opuestas, que haya que hacer esa conversación. Se estableció también una comisión mixta en caso de que no haya acuerdos para ciertas cosas. Entonces, la cosa es destrabar, tal como lo hicimos ahora en estos 3 meses, y con ese mismo ánimo, que no nos lleguemos nunca al enfrentamiento, a la descalificación, a la cancelación dentro de este órgano, sino más bien al diálogo y a la construcción de un acuerdo, porque finalmente, si vamos a tener que atrincherarnos en estos quórum supramayoritarios, quiere decir que ese instrumento que estamos construyendo tampoco va a contar finalmente con el apoyo ciudadano, que es lo que nos interesa a todos, y que sea ratificado ampliamente en el plebiscito de salida que proyectamos que va a poder ser en noviembre de 2023, de manera tal que la Constitución se pueda promulgar en diciembre del 2023 o en enero del 2024. Sí, finalmente, una cosa también interesante, los plazos, un poco lo que tú estás diciendo, comienzan ahora con todo lo que tiene que hacerse en términos de buscar las personas que van a ser consejeras, tanto los expertos como los expertos en general y también personas que tengan que representar al mundo político. Todo eso empieza a funcionar desde que se promulga el proyecto de ley. O sea, falta todavía un tiempo donde todavía vamos a estar conversando sobre esto. Lo primero es construir el texto de la reforma, claro, ingresarla, que nuestros parlamentarios y parlamentarias también participen de ese proceso. Para eso hay consenso. Sí, pero de todas maneras son ellos nosotros lo que hemos hecho como presidente de partido es habilitar una ruta, pero son ellos los que son protagonistas, los que van a hacer la discusión, los que tienen que poner sus votos. Por lo tanto, hay que construir también con ellos y ellas el camino. Luego, aprobado esto, efectivamente, la ventaja de tener este órgano, comisión experta que empieza a redactar, es que no tenemos que esperar la elección para empezar a redactar, sino que este órgano empieza con este anteproyecto, y por lo tanto cuando lleguemos a abril, que es la fecha que si San Cervel se apiada de nosotros y logramos compatibilizar esto para que en abril sean las elecciones, la fecha que hemos propuesto es el 16 de abril, pensando en que ya el 21 de mayo esté instalada el Consejo Constitucional. ¿Y toda participación electoral que tenga que ver con esto es con voto obligatorio? Todo con voto obligatorio, tanto la votación de abril como el plebiscito de salida. Bueno, Paulina, es un día que probablemente va a quedar marcado. 12 del 12 del 22. 12 del 12 del 22. Hay que pedirle a algún numerólogo que nos interprete. Porque no era fácil, y esto tiene que construirse, y siempre cuando se cede en posiciones, uno se mira al espejo, o sí, se encuentra más feo, pero para el país da la impresión de que esto puede ser mucho mejor vehículo que el anterior en la forma que se gestó. ¿Te parece? Yo creo que yo tengo al menos la sensación de que vamos a tener un buen proceso, que este ánimo que se dio en esta conversación de 3 meses, que es un ánimo de diálogo, de encuentro y de superar
las diferencias, sea el ánimo también que esté presente tanto en la comisión experta como en el Consejo Constitucional, y que finalmente tengamos que hacer todos campaña para que se apruebe y que no tengamos confrontación entre los que están en contra. Siempre va a haber sectores, sabemos que no se sumaron republicanos, que no se sumó el Partido de la Gente, tal vez después puedan sumarse también. Ahora en la discusión parlamentaria yo creo que es el momento en que tenemos que mirar un poquito más lejos el horizonte, no mirar el día a día, no mirar el cálculo electoral, sino que ver más allá. Y creo y tengo esperanza en que lo vamos a lograr, porque si pudimos ponernos de acuerdo desde la UDI al Partido Comunista, ¿cómo no vamos a tener una nueva constitución para Chile? Paulina Bodanovich, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros, y nosotros nos separamos un ratito y después volvemos con la ex ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González, que está aquí en Chile, invitada por la Universidad Autónoma a conversar un poquitito. Además de ellos tuvieron su proceso constitucional bastante intenso también, y sobre todo el fenómenos como la situación inmigratoria mundial y la guerra de Rusia y Ucrania, que está afectando mucho al planeta. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches.